Buenas noches a todos. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Estamos escuchando, ¿verdad?, por medio de nuestro pastor una serie que, como usted sabe, se titula Cristianismo o Religión. Una serie que nos enseña, pero también nos confronta, ¿verdad?, a que a través de la palabra de Dios podamos hacer una clara comparación de lo que es cristianismo a la luz de la Biblia y lo que es religión, pues a la luz de los hombres, ¿verdad?, y su entendimiento natural. Y bueno, estas enseñanzas nos han confrontado, esa es la palabra, nos han mostrado lo que puede haber oculto en nosotros para que seamos cristianos de verdad. ¿Cuántos quieren ser cristianos de verdad? Por cristianos de verdad es por quien el Señor Jesús va a venir un día a la tierra. Primera a Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Lo tiene? Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, una reflexión que le he titulado Tendencias. Este pasaje que acabamos de leer, escrito por el apóstol Pablo a los cristianos en la ciudad de Corinto, obviamente sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo y escrito con determinación, ¿verdad? Como Pablo escribió todo lo que está para nosotros en el Nuevo Testamento, y tenía un destino. Estas palabras tenían un destino. Y el destino no era los inconversos en Corinto. Déjeme decirle que estas palabras, y cuanto usted pueda leer en la primera y segunda carta a los Corintios, era para los cristianos en Corinto. Para los cristianos, para la iglesia que se fundó en esa ciudad. Para ellos era esta palabra, para la comunidad cristiana de los Corintios. Vamos a estar girando esta pequeña plática, esta pequeña reflexión alrededor de la vida de los corintios. Hemos estado estudiando un poco de esto en el instituto, y al cual le invito a venir. Si nunca ha venido al instituto, véngase en las mañanas o en las tardes. Estudiamos esto, y el pastor Olivares, Carlos, Toño, hay materias muy buenas que le invito a que venga a escuchar. Pablo, habiendo llevado el evangelio a esta ciudad de Corinto, y habiendo fundado esta iglesia, se dispone ahora, a través de estas cartas, a exhortar, no a los inconversos, como le decía, sino a los cristianos en Corinto, a ejercer ante todo un comportamiento espiritual, un comportamiento ante todo espiritual. Pablo enseñó siempre, y usted lo puede leer desde los primeros 2 o 3 capítulos de la primera carta a los Corintios, usted lo puede corroborar, que Pablo enseñó siempre la importancia que tiene la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hace una comparación, que es lo que acabamos de leer aquí, él hace una comparación contundente entre las dos formas que el hombre aplica para tratar de entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y él dice claramente que el hombre natural no lo puede entender, pero el hombre espiritual sí. ¿Qué hay detrás de esto en cuanto al hombre natural y espiritual? El hombre natural, a la luz de una concordancia exhaustiva, y por lo que significa este vocablo en los escritos de Pablo, es el hombre sensitivo, el hombre que no va más allá de
de la animación, de lo que tiene como vida natural en su mente, en su propio razonamiento. Es aquel hombre que busca entender y sacar conclusiones de los temas bíblicos basándose solo en sus sentidos y en su razonamiento, sin dar lugar a ningún apoyo o revelación espiritual. ¿Usted cree que hay personas así? Me expliqué lo que es esta definición y le pregunto, ¿usted cree que hay personas así, aún dentro de la iglesia? Los hay, y es un riesgo que muchos corren aún estando reuniéndose en la iglesia, en alguna iglesia cristiana. Siguen sacando conclusiones, siguen razonando en su propia manera de pensar las verdades bíblicas sin buscar la luz del Espíritu Santo. Por lo que el apóstol Pablo agrega y dice, el hombre espiritual, me llama mucho la atención, mis hermanos, que en la definición de lo que es un hombre espiritual, afirma diciendo que es el hombre no carnal. Es muy especial que diga que es no carnal, porque si vamos a buscar las verdades, la revelación del Señor en su palabra, no solamente le vamos a decir al Señor que nos ayude con la revelación de su Espíritu Santo, sino a dejar de tener actitudes carnales para poder interpretar. Hay quien en su actitud, en la carne, le piden ayuda al Espíritu Santo y pueden entender algunas cosas, pero no lo entienden todo porque no dejan las actitudes de la carne. Es muy especial aquí que dice que el hombre espiritual, en primer lugar, es el que no es carnal. Parece muy obvia la definición, pero es, para mí, no sé para usted, pero es muy contundente, ¿verdad? ¿Eres espiritual? Entonces no eres absolutamente nada carnal. Dice la definición también que es algo como lo opuesto a lo demoníaco. Ese es el hombre espiritual. El hombre que está opuesto a la oposición, aún demoníaca también. Es aquel hombre regenerado que busca la revelación por el Espíritu Santo y recibe plenamente la doctrina, que es la instrucción divina, para someterse a ella precisamente porque ha sido regenerado. ¿A cuántos saben que Dios se agrada y es la mayor bendición para nuestras vidas estar sometidos bajo la doctrina sana de Jesús? ¿Están de acuerdo conmigo? Ver qué dice la palabra de Dios, recibir la revelación del Espíritu Santo, ser guiados por Él, obedecer, y viene la más grande bendición de Dios, simplemente porque Él nos está guiando hacia Él mismo, hacia su presencia. Tendencias. Siempre que nos disponemos y siempre que nos dispongamos, hermano, a buscar a Dios, a estudiar su palabra, a ser mejores como cristianos, buscando hacer su voluntad, siempre va a presentarse oposición. ¿Cuántos saben esto? Que siempre va a haber oposición. Siempre. ¿De qué tipo? De todas las que le sea posible al enemigo, de todas las que le sea posible a nuestra propia carne, para alejarnos de la voluntad de Dios. Y mire, puede manifestarse oposición en muchas formas para que no hagamos la voluntad de Dios. Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos la primera cosa que busca oponerse a la voluntad de Dios, y les dijo: el espíritu a la verdad está ¿qué? ¿Cuántos lo saben? Está dispuesto. ¿Quién? El espíritu. Pero la carne es débil. Yo le pregunto aquí, ¿a qué acción está el espíritu dispuesto mientras que la carne se muestra débil? ¿A qué acción? Dice Jesús: a velar y orar para no entrar en tentación. A eso está dispuesto el espíritu, pero a eso se muestra débil la carne. A ser hombres que velan, mujeres que velan y oran. No solo que oran, porque muchos oran pero no velan. Velar es cuidar tu entorno. Orar es pedirle a Dios, hablar con Él, estar en comunión con Él. Y velar es vigilar, poner límites. Y Jesús dijo: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
La primera oposición que Jesús enseña, que la palabra enseña, es nuestra misma carne. Puede agarrarse un poquito de su carne y decir, esta es la oposición primera, que se muestra débil ante las cosas que el Espíritu quiere. Es muy interesante, hermano, que la palabra carne, aquí donde Jesús menciona que la carne es débil, la palabra carne aquí, en su significado profundo del griego, se refiere a lo que es símbolo de lo externo, a la naturaleza humana, con sus debilidades físicas o morales y a sus pasiones. Y esto complementa un poco más, o mucho más diría yo, lo que comenzamos a leer de parte de Pablo en cuanto a que hay hombres naturales y hombres espirituales. Los dos tratan de encontrar la voluntad de Dios, pero solo uno lo logra por abrir su corazón a la luz del Espíritu Santo, por ser espiritual, por no dar lugar a la carne. El amor que Pablo tenía a la iglesia de Cristo, porque él tuvo la gracia de fundar muchas iglesias, pero la iglesia era de Cristo y era una sola, y él siempre lo compartió. En este caso, la iglesia de Corinto, ese amor que Pablo tenía lo impulsaba a hablarles claro, a hablarles fuerte, pero siempre con la intención de sacarlos del engaño en el que quedaban atrapados, muy seguido, debido a sus tendencias de la carne, debido a sus tendencias religiosas, que tenían que superar y que tenían que abandonar. Nosotros estudiamos me refiero aquí en la clase del Instituto Bíblico, hemos estudiado un contexto histórico de la ciudad de Corinto, ya que cuando usted ve en la Biblia que se le habla a una ciudad, que se le habla a un pueblo, a un grupo, a una etnia, de determinada forma, es muy conveniente ver cuáles eran las circunstancias históricas de aquel entonces para saber el porqué de la fuerza del mensaje que determinado hombre de Dios les traía en aquel momento. Pablo trajo una palabra, como le decía, a la iglesia en Corinto, pero mire lo que sucedía a grandes rasgos en esta ciudad cuando Pablo la evangelizó. Era una ciudad tremenda. Usted puede abrir su Biblia y leer la primera carta a los Corintios y la segunda carta también, y usted va a encontrar que Pablo les hablaba de temas diversos. Vamos a mencionar algunos un poco después. Les habla de temas de todo lo que sucede hoy en la iglesia y aún en nuestras vidas, que tenemos que superar y mejorar como cristianos. Y cuando yo estaba leyendo un poco solamente del contexto histórico de esta ciudad de Corinto, yo me daba cuenta y decía, con razón Pablo les habla de esta manera. Son dos cartas contundentes, mis hermanos, que si ustedes tienen la oportunidad de leer, en tanto ustedes se sientan guiados a hacerlo, en un estudio, una lectura personal, se van a dar cuenta que las exhortaciones de Pablo a los Corintios eran determinantes, contundentes en cuanto a las actitudes y las tendencias de la carne. Y bueno, hoy vamos a ver algunas cosas que Pablo les exhortó a ellos para que nosotros las apliquemos de Dios hacia nosotros. Amén. Mire, quiero decirle lo primero. Durante la vida de Pablo, Corinto era una ciudad muy reconocida. Era inclusive una de las ciudades más ricas e importantes del Imperio Romano. Ciudad importante, atractiva para inmigrantes, para mercaderes, para comerciantes y viajeros de todas las regiones de aquella zona del Mediterráneo. Tenía aproximadamente 500,000 de habitantes. Ya esto formaba una gran ciudad. Y solo era un poco más pequeña que Roma, que Alejandría y que Antioquía. Entonces usted vaya dibujándose un cuadro de lo que era la ciudad. Usted se dibuja claramente un cuadro de lo que es Guadalajara, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Todos vivimos aquí. Zapopan, Guadalajara, todos los contornos aquí que ya están juntos casi todos, ¿verdad? Usted tiene una idea clara de lo que es su ciudad, donde Dios lo ha puesto, donde usted vive, donde usted trabaja. Y usted sabe qué es lo que enfrenta cada día. Déjeme decirle un poco de lo que Pablo tuvo que enfrentar junto con esta iglesia para que se dé cuenta que era una lucha similar
y que esta exhortación es para usted y para mí, y nos previene de no vivir bajo tendencias religiosas, carnales, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Corinto tenía aproximadamente 500,000 de habitantes, como le decía, y por sus puertos había mucho comercio. Ya por el hecho de ser un puerto, bueno, pues imagínense los barcos que atracaban ahí con toda la mercancía, conocida la ciudad por todos, imagínense, puertos por donde pasaba todo el comercio conocido en aquel entonces. Sus habitantes provenían de diversas culturas, mantuvieron muchas costumbres sociales y creencias religiosas traídas a Corinto, cada uno de donde venían, de su lugar de origen, venían y se establecían en esta ciudad, y ahí se quedaban, pero cada uno se traía su cultura. Imagínense la mezcla de culturas que había en esta ciudad. No sé si alguno de ustedes ha visitado alguna ciudad en el mundo en donde la ciudad misma tiene fama por la diversidad de culturas que se han establecido ahí. A una de las ciudades grandes que, por ejemplo, yo he visitado, por ejemplo, una de ellas es la Ciudad de México, enorme. Los Ángeles también. No sé si alguno de ustedes ha estado en Nueva York. Yo solamente la he visto por televisión. Pero son ciudades en donde hay una mezcla de etnias, de culturas, de razas, colores de piel tremendos. Y si usted se pasea por la ciudad, hay templos de todo tipo de religión. Todo tipo. Si nos ponemos a mencionar aquí, imagínese, para empezar, las denominaciones del cristianismo, hay de todas, ¿verdad? Y ya de esas hay más de 150. Ahora imagínese, después de todas las denominaciones cristianas, desde católicos hasta metodistas y todo ese tipo de denominaciones, agregue todas las sectas que hay, todas las creencias de religiones del mundo que se juntan a veces en una sola ciudad. Corinto era eso. Corinto era una ciudad con una revuelta de creencias religiosas y de culturas y de pensamientos y de tendencias que eran una lluvia, una guerra, una lluvia de tipo espiritual muy fuerte para la iglesia que había fundado Pablo ahí. Los corintios, se dieron a conocer por su hedonismo y lasitud. La lasitud es una debilidad moral. Usted va a ir identificando esta ciudad, mi hermano, con una que usted tiene muy cerca y a lo mejor está en su corazón. Si usted es tapatío de corazón, ¿verdad? Los corintios se dieron a conocer por su hedonismo, le repito, por su lasitud. Lasitud es debilidad moral. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo era una corriente griega, una filosofía griega, que consistía en lo siguiente, era una doctrina filosófica, fíjese en esto, basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser en la vida. Es decir, quiero ser feliz y no tengo por qué sufrir. ¿Verdad? Es la doctrina que considera el placer como el fin de la vida. O sea, nosotros venimos a la tierra solo a vivir placenteramente. Por lo que se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir su eterna búsqueda, la felicidad. ¿Cómo ve? Esto se creía en la Grecia antigua y se formuló ahí. Ahí se formularon las primeras teorías del hedonismo. Esto, mis hermanos, invadió la ciudad de Corinto y todo el mundo tenía esto en la mente. Muchos de ellos antes de venir a Cristo traían esta mentalidad. Esta mentalidad, imagínese una persona con una mentalidad de que no tiene por qué sufrir dentro de una iglesia cristiana. Y eso es solamente una manera de pensar, entre otras que había, así de tremendas, así de demoníacas. La población de Corinto se componía de extranjeros procedentes del oriente, del occidente, que habían adoptado la lengua y las costumbres griegas, como los mexicanos que se van de aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Tienen que hablar el inglés poquito a poco, tienen que hacerse a la costumbre americana, y bueno, a la cultura también, porque allá van a vivir, allá van a trabajar. Esto mismo pasaba ahí, fíjese, ya desde entonces había este tipo de movimientos
de los seres humanos de una ciudad a otra y buscando adaptarse, pero trayendo cada uno de ellos, cada uno su asunto en lo personal, ¿verdad? Por lo que habían recibido. Entonces adoptaban la lengua y las costumbres, sobre todo las griegas, aunque también existía una gran colonia de judíos que pudo conservar sus creencias. Y hay algo muy especial, mire, la historia dice que por lo menos la mitad de la población de Corinto eran esclavos. Agréguele esto a lo que le he comentado, esclavos, sin educación, sin mucho conocimiento, sin mucho abolengo. Agréguele eso a todo lo que le he mencionado. Por lo menos la mitad eran esclavos. Había también una población que le llamaban flotante. Estas eran personas que por trabajo, comercio, turismo u otro motivo tenían que ir a Corinto por un tiempo, se quedaban un tiempo largo y luego se regresaban, pero se familiarizaban con el movimiento de esta ciudad. Esta población se componía en su mayoría por marineros que muchas veces llevaban largo tiempo alejados de su hogar y al tocar el puerto de Corinto salían corriendo del barco buscando ansiosamente diversiones y placeres y llevaban dinero para gastar en eso. ¿Ya se da una idea de cómo estaba Corinto? Era una ciudad, como decimos aquí, hermano, estaba gruesa. Al analizar las diferentes clases de personas que vivían ahí, nos podemos formar una imagen de lo complicado que era vivir en esa ciudad, espiritualmente hablando. Imagine usted, mi hermano, la guerra de tendencias de cada persona que llegaba a la iglesia de Corinto a decir, pues yo quiero ser cristiano, pero todo lo que venía arrastrando estaba tremendo, ¿verdad? Los relatos que describen a Corinto la presentan como una ciudad llena de violencia y sensualidad. Así era Corinto. Ahora usted puede entender por qué habla de tantas y tantas cosas en cuanto al pecado Pablo en estas cartas a la iglesia de esta ciudad. Sensualidad me refiero a la propensión o apego por satisfacer los placeres de la carne. Una sensualidad que se percibía en esa ciudad, como lo puede haber hoy en muchas ciudades. Ciudades en Estados Unidos, ciudades en Europa, ciudades en México, en donde entra quien sea y se respira ese pecado de la sensualidad. Los corintios se jactaban, esta es una parte de la historia también, ellos se jactaban de 1000 prostitutas sagradas, les llamaban, que servían en el templo de la diosa Afrodita, diosa del amor, conocida también como Venus, a quien veneraban a través de la prostitución. 1000 prostitutas que esperaban a los marineros cada día. Estas mujeres se conocían particularmente porque se rapaban el pelo y no usaban velo como era costumbre en la mujer en aquella época. Una falta de respeto total a lo que la cultura impartía, por lo menos para tratar de mostrar en la mujer un poco de pudor, ¿verdad? Ellas lo volcaban y no lo respetaban. Por todos esos vicios y características especiales que ya le mencioné, Corinto se levantaba como un reto para el poder del Evangelio. ¿Por qué cree que Pablo dijo, voy a ustedes con temor y temblor? Así dijo en Corinto, voy a Corinto con temor y temblor. Sabía a lo que iba. Y como ya lo habían corrido de otras partes, de otras sinagogas, él dijo, voy así, pero voy con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y era un reto también para aquellos cristianos determinados a la santidad. ¿Tú te has determinado a vivir en santidad, mi hermano? No tiene por qué levantar su mano, de hecho nadie lo hizo. Pero es una pregunta que te hago para que lo pienses. ¿Tú te has determinado en medio de esta ciudad donde Dios te ha puesto a vivir en santidad? Por lo menos puede mover la cabeza para que yo me anime, así, ¿sí? Dile al que está a tu lado, dile que sí a Julio para que... ¿Te has determinado a vivir en santidad? Yo creo que todos aquí, ¿verdad? ¿Qué hicimos hace un momento mientras Alma dirigía la adoración? Muchos no sabían qué hacer. Muchos de nosotros llega un momento en medio de la adoración en que no saben qué hacer. Está la pura música y ella dice, mientras los músicos adoran a Dios, tú exalta al Señor.
¿Sabe lo que se debe de hacer en ese momento? Exaltar la santidad de Dios y pedirle que nos sature de ella. Eso es lo que se debe hacer. Tú eres santo, santo. Mire, hermano, en el cielo no hay otra adoración más que santo, santo, santo. ¿Qué más le dicen al Señor? ¿Qué otra exaltación más alta que esa existe? ¿Quieres darle una palabra al Señor en la que le digas todo lo que Él es? Él es santo, santo, santo. Eso es lo que debes hacer cuando no sepas qué hacer. Exaltar la santidad de Dios en medio de la oscuridad de este mundo y determinarte a vivir en santidad en medio de una ciudad peor que Corinto. La formación de esta comunidad cristiana se encontró con una cuestión. La cuestión era armonizar, hacer que se llevaran bien. ¿Quiénes y quiénes? Los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, los gentiles que se convertían. No. Pablo enfrentó, mi hermano, una de divisiones, y de eso les habla desde el primer capítulo. Les dice en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué les dice eso? Porque cada quien traía su idea, hermano. Cada quien quería entender la doctrina sana de Jesucristo como un hombre bajo la influencia de un hombre natural, de su naturalidad, de su simple razonamiento, pero no como hombres espirituales. No se sometían al Espíritu Santo para poder recibir a Cristo y su sana doctrina. Y continúa diciendo el verso 10 de 1 Corintios 1: que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, les dice Pablo, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y la palabra contiendas aquí habla de pleitos, y es la misma palabra que se utiliza en Gálatas para determinar uno de los frutos de la carne. Por eso la iglesia de Corinto se veía expuesta a una multitud de hábitos y creencias y a una corrosiva atmósfera de inmoralidad pública, la cual alentaba, escúcheme esto, hermano, alentaba la relajación de los cristianos en la iglesia de Corinto. ¿Me entendió cuando le dije relajación? Relájate, todo está bien, Dios te va a perdonar, vas a salir y cumple con tu rutina, con tus actividades diarias, relájate, toma tu cristianismo con calma, no tienes por qué esforzarte a tanto. Unos engaños tremendos que llevaban a muchos cristianos en esta iglesia al hedonismo, a de repente empezar a pensar: yo no tengo por qué batallar, puedo ser cristiano, pero me puedo divertir, puedo llevar las cosas tranquilamente, sin ejercer en el cristianismo una verdadera lucha por la santidad, contender por la fe. Eso no. Había un riesgo entonces de caer en el relajamiento, como le decía, y no vivir con un compromiso en esta etapa tan dura de crecimiento y madurez, estando rodeados por tanta inmoralidad en esta ciudad. Dice 1 Corintios 1:26, quiero invitarle a que lo lea conmigo. Vamos a estar leyendo varios pasajes que están en las cartas a los Corintios. Ábralo conmigo si es tan amable. Dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En la iglesia de Corinto, habiendo ya leído esto, déjeme decirle, había toda clase de culturas, muchos de ellos sin grandes conocimientos, ni prestigiada posición social, muchos de ellos esclavos, e inclusive quienes venían arrastrando un pasado difícil. De eso estaba llena la iglesia que se había fundado en Corinto, de eso estaba llena. Dice el capítulo 6, verso 11, ¿lo puede ver conmigo? 1 Corintios 6:11. Ahora ya usted puede
digerir un poco más cada versículo, habiéndole dicho lo que rodeaba esta ciudad. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. Y de los versos anteriores usted puede ver que dice, por ejemplo, en el verso 9 y 10, dice: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Todo eso les dice Pablo que ustedes eran esto. Y continúa en el verso 11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el comienzo, mis hermanos, de un discipulado intenso por parte de Pablo a esta iglesia. Y mire, Pablo continúa contactándose con esta iglesia ya fundada, continúa exhortándolos continuamente, valga la redundancia, y recibe información inclusive de gente que realmente le interesa la madurez de la iglesia. Y dice el verso 11 del capítulo 1, porque he sido informado acerca de vosotros, les dice: hermanos míos, nuevamente lo estoy leyendo, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y comienza la exhortación por las tendencias de la carne, las tendencias que traían ya de su vida pasada. Entre los temas que usted va a ver en las cartas a los Corintios cuando usted las lea, hay todo esto, escúcheme. Pablo les habla de las divisiones, les habla de inmadurez espiritual, les habla de pleitos, de conflictos matrimoniales, de insistencia en los derechos, de irregularidades en el culto, les habla de exhibicionismo respecto a los dones del Espíritu, de conflictos teológicos y de otros temas. Les habla de todo. ¿Por qué les habla de todo? Porque en todo tenían que ser enseñados y discipulados, en todo tenían que ser renovados, en todo. Los problemas de los corintios son los mismos que enfrentamos hoy en día, los mismos. Y podemos decir que no hay iglesia que no tenga por lo menos uno de los problemas, de los temas que le mencioné hace un momento. No hay iglesia que no tenga por lo menos uno. Recordemos que esta epístola, o estas epístolas, no fueron escritas, no fue escrita solamente para los corintios de aquel tiempo de manera espiritual, sino que también para nosotros, los de la iglesia de hoy. Fíjese lo que les dice Pablo también a los corintios. Les dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Está hablando de las experiencias que tuvieron los antepasados de los israelitas, y les dice: todo eso que ustedes leen en la ley, todo eso que ustedes leen de Moisés, de David, de Josué, todo eso, les dice Pablo, todo eso les pasó como ejemplo para nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y ahora yo lo puedo leer, usted lo puede leer y decir: esto que les pasó a los corintios, esto que Pablo les hablaba a ellos, está escrito como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que abramos nuestro corazón, ¿verdad?, a todo lo que la Biblia les habló, Pablo les habló a los corintios, y lo que la Biblia nos habla hoy a nosotros. Entonces, mire, hermano, resumo esta pequeña reseña que le di. Todo esto ayudó a Pablo a formarse un concepto claro de lo que sucedía en Corinto. Y hoy nosotros podemos formarnos un concepto claro también del por qué en nuestra carrera como cristianos seguimos siendo atacados por tendencias de todo tipo, costumbres, que buscarán atarnos al sistema de este mundo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos saben que la batalla es hasta que Cristo venga? ¿Sabía eso o no sabía? Hasta que Cristo venga. Si tú pensabas que saliendo de aquí del servicio el enemigo te va a dejar en paz, tu carne te va a dejar en paz, lo siento, pero no. Hay que seguir en la batalla de la fe. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos traen la armadura, como Pablo también enseñaba? Amén. ¿Qué es una tendencia, mis hermanos? Una tendencia es una fuerza. Es una fuerza que arrastra. Es una fuerza que impulsa también a una persona hacia una cosa, a una persona o una cosa, hacia un fin o hacia un lugar, hacia un destino. Eso es una tendencia.
El mundo que nos rodea, al igual que en el tiempo de la iglesia esta de Corinto, el mundo está lleno de tendencias, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Me pueden decir sí o no? Sí. El mundo está lleno de tendencias, todas ellas de tipo religioso y sobre todo carnal, sobre todo de la carne. Eso lo sabemos. Pero lo que debemos no solo saber, sino estar pendientes continuamente, es que debemos cuidar que la tendencia en nuestras vidas, siempre la que nos impulsa hacia un destino, sea el Espíritu Santo, que nos guíe siempre hacia la verdad de Cristo, hacia la verdad de Dios y de su palabra. Vaya conmigo, si es tan amable, a 1 Corintios, ahora capítulo 2. Vamos a estar en eso, alrededor de esos capítulos. 1 Corintios 2, 12. Sigue hablando Pablo a la iglesia y lo sigue advirtiendo, alertando de todo lo que están pasando, y les dice, tengan cuidado, y les dice en el 12 y 13, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo les decía a los de Corinto, ¿quieren saber lo que Dios tiene y quiere de nosotros? Tiene para nosotros y quiere de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos lo va a hacer saber. La tendencia del Espíritu Santo es la que nos lleva al destino de Dios. Y dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, escuche esto, léalo con atención y véalo con atención, mi hermano, piénselo también. Dice, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Fíjense en esto, debemos razonar, hablar y vivir en base a la instrucción de Dios y no bajo nuestra propia opinión. Y dice aquí Pablo, les dice a los de Corinto, cuidemos de no acomodar lo espiritual con lo carnal. Él les dice, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Yo puedo entender, debo de cuidar, no acomodar lo espiritual con lo carnal. Eso es relajamiento. Eso es sentarse espiritualmente en momentos en los que hay que estar de pie con las armas en la mano y peleando, vigilando, velando para no entrar en la tentación. Eso es un relajamiento espiritual. Tranquilo, no va a pasar nada. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel cuando iban llegando al Mar Rojo, acampen, siéntense, tranquilos. Y en eso viene Faraón y voltea a Moisés con Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? Casi Dios le dijo ahí en el capítulo entre el 10 y el 14, yo a qué horas te dije, Moisés, que los acostaras. Dile al pueblo que marche, que marche, que marche, que marche, adelante. Arroja tu vara y abre paso al pueblo, pero sentados no. Hay que caminar hacia la tierra prometida. Hay que cruzar mares, hay que cruzar desiertos. Dios está con nosotros, ¿no lo cree? Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No revuelvas las cosas. Hay cristianos, mi hermano, ya relajados en su creencia que llevan a cabo, en su manera de pensar, en su creencia cristiana, en su forma de realizar el cristianismo. Ya están relajados. Hay algo ahí. Fíjese lo que es la palabra acomodar. Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra acomodar significa, ya la palabra suncrino, significa juzgar una cosa en conexión con otra. El famoso ¿qué tiene? ¿Verdad? Es que yo todavía hago esto. ¿Qué tiene? Acomodando lo espiritual con lo carnal, por tendencias. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con las personas, con muchos de ustedes, al final del servicio, yo he platicado con algunos y con más de uno de ellos el domingo, me decía que su cónyuge, esta persona me decía que su cónyuge viene a la iglesia, que es cristiano, que es cristiana, pero que hay momentos en los que, por cuestiones de trabajo, el cónyuge que se supone que es cristiano,
lo invitan a comidas, lo invitan a eventos, lo invitan a situaciones en donde hay roces con el mundo. Y se lleva a su pareja, te invito, vamos, el evento es para ir de pareja. Es un evento que hizo el director de mi empresa. Y van, y hay vino, y hay todo lo que ustedes ya saben, una fiesta carnal del mundo. Y me dice esta persona, Julio, yo no entiendo por qué no se convence mi cónyuge, ¿por qué no se convence? Y me saca a bailar. Y se toma la cerveza, y se toma el vaso con vino, con alcohol. No entiendo por qué no se ha convencido que eso no le agrada a Dios. No lo entiendo. Y él viene a la iglesia, ella viene a la iglesia conmigo. Y yo les pregunto, ¿me estás hablando de que tu esposo o tu esposa viene a la iglesia aquí contigo? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienen de cristianos? Tanto tiempo. Y me hablan de un tiempo considerable, hermano. Pero se dejan llevar por las tendencias, por la fuerza que hay, que ya tiene un destino, y se quieren dejar llevar hacia ese destino, acomodando lo espiritual con lo carnal. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Y no quiere pedir consejería, por lo menos, porque lo importante no es pedir consejería primero, es orar a Dios para que Dios te diga si está mal lo que hacemos o no. ¿Verdad que sí, hermanos? Si usted hace cosas de las cuales se siente usted con dudas si le agradan a Dios o no, primero ore a Él, y Él le puede responder. Adquiera la costumbre de consultar a Dios primero. Que Dios no tenga la última palabra en su vida, que tenga la primera. Como dijo Juan en Apocalipsis 4, y la primera voz que oí me dijo, sube acá. No la última, no la segunda, no la tercera voz. La primera voz que oí me dijo, sube acá y te mostraré. Dios nos dice, sube conmigo, sube a mi nivel y te mostraré lo que hay que hacer, lo que hay que ver, a dónde ir. Pero no hablamos con Dios. Luego, si es necesario, puede usted pedir un consejo espiritual, ¿verdad que sí? Las personas se acercan con una necesidad y hay consejeros aquí que les atienden con amor, con la atención debida a escuchar la necesidad y dar un consejo. Podemos ir con un consejero, podemos pedir un consejo también, pero no juzguemos con una mente natural, no juzguemos con una mente, con un razonamiento meramente humano y nada más. Seamos espirituales, que nuestras tendencias sean espirituales, que la fuerza que nos impulsa, que nos jala, sea el Espíritu Santo. Y no te dejes llevar por el que tiene, y acomodes lo espiritual con lo carnal. Y llevamos un cristianismo revuelto de cosas carnales y espirituales. ¿Qué es eso, hermano? Eso es tibieza, ¿no? Y lo tibio, hermano, Dios lo vomita. Hoy en día, de manera deliberada, se está mezclando lo espiritual con lo carnal en la iglesia y en muchos hogares. Y lo triste es que mucha gente, aún en las iglesias, ya no tienen preocupación por esta situación. Yo tengo amigos que se han dado cuenta que les han tenido que quitar a sus hijos ciertas cosas en el hogar que ya se dieron cuenta que les están dañando. Una tendencia siempre te llevará a un lugar, a un destino. Tentación viene del griego peirasmos, que significa provocación. ¿Cuántas provocaciones y cuántas tendencias de la carne recibía la gente en la iglesia de Corinto? Refugiándose en la iglesia y buscando la santidad de Dios, reuniéndose en adoración, escuchar la palabra y luego salir a enfrentar la oscuridad del mundo allá en su trabajo, en la calle, no digo en su casa si es un hogar cristiano, ¿verdad? En esos lugares donde está la presencia del sistema del mundo, tus hijos en la escuela, todo eso. Una tentación tiene una tendencia, una fuerza que debemos rechazar habiendo orado y velado según la instrucción de Cristo.
Hay personas, aún en la iglesia de hoy, cuyo destino está siendo marcado por tendencias totalmente ajenas a la doctrina de Cristo. Hay costumbres que no hemos dejado. Hay que cerrarle el paso a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ¿cuántos tienen televisión con cable en su casa? ¿Cuántos tienen megacable en su casa? Yo fui a un congreso de adolescentes hace como un mes y salió el tema del famoso canal de MTV. ¿Lo han visto? Que sus hijos ven, por si no sabían, los que tienen cable. Salen unas cosas, hermano. Salen unos chavos que se entierran clavos y se sangran y extremos, unos asuntos que de todo pasan ahí. Y a las 4 de la tarde. ¿No lo han visto? No lo vean. Ni vaya a contratar cable para verlo. Aún en la televisión abierta, ¿no? Es un ejemplo burdo el que le doy, de un medio de comunicación. Hay tantos medios de comunicación, ¿verdad? Y una tormenta sobre los adolescentes, sobre los jóvenes. ¿Cuántos programas con cada mensaje, con cada conversación, con cada tendencia que no es espiritual para los adolescentes y jóvenes cristianos de hoy? Para nosotros tampoco. Las noticias y ya. Yo decía, es que le voy a contratar un paquete de cable a mi hija, de canales infantiles para que mi hija vea canales productivos infantiles. Me cuesta 300 al mes. Mejor le compro 3 videos al mes. Hay soluciones para todo, para evitar puertas abiertas, o por lo menos emparejadas al enemigo en tu casa. Ay, Julio, qué radical eres. Bueno, algunos radicales, algunos le llaman radicalidad a la santidad también. Si tú quieres ser radical, mejor llámale santidad, ¿qué te parece? Tendencias, hermano, fuerzas que impulsan hacia un destino. Tendencias que quieren hacerte regresar al pasado, que quieren atrapar, que son trampas mortales. Las tendencias del mundo son como un cáncer que amenaza a la iglesia. Algunos alcanzan a erradicarlo, lo detectan a tiempo, ¿verdad? Una quimioterapia y salen, ¿verdad? En otros ya es incurable. A las cosas que no son meramente espirituales y con las cuales tienes contacto debido a las actividades cotidianas, debes ponerles límites ahora, no sea que te invadan por completo y seas arrastrado por sus tendencias. Yo hice un llamado en este congreso de adolescentes al que fui. Sentí hacerlo junto con los pastores Ray y Cruz, y les dijimos a los chavos, iban como 100 chavos, entre chicas y chicos, y yo les dije al final de una predicación, ¿cuántos quieren pasar al frente? Que ustedes saben, ¿cuántos de ustedes que saben que hay tendencias en su vida, que hay costumbres en su vida por cuestiones de televisión, de internet, de todo ese tipo de cosas, y quieren pasar al frente a renunciar y a exponerlas delante de Dios? El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, ¿verdad? Dice la Biblia. Se quedaron como 5 sentados se quedaron como 5 en su silla, y Dios nos permitió orar por ellos y que dieran un paso adelante, un compromiso de cerrarle las puertas a las tendencias del mundo. El mundo tiene tendencias de todo. De hecho, así se les llama a la tendencia de la moda, ¿verdad? Hay tendencias de moda, se visten así porque así está el mundo. Hay tendencias sexuales también. Hay tendencias musicales, de todo. Grupos de alabanza que por la tendencia musical que hay en el mundo, ese tipo de música tocan en la iglesia. Tendencias. Fuerzas que jalan hacia un destino. Dos preguntas para reflexionar.
¿Estás completamente seguro de que no hay tendencias ajenas a Cristo que te estén llevando a otro destino? ¿Conoces el objetivo central del cristianismo? Una pregunta para que usted la piense. Si usted sabe responder estas preguntas con la palabra de Dios, refuerce su corazón con esas respuestas y diga: Señor, yo quiero vivir en el objetivo central del cristianismo. Pablo sabía cuál era el destino de la iglesia de Dios. Por eso era un hombre celoso de que la iglesia fuera espiritual y no carnal. Por eso era un hombre que comenzaba hablándoles con un amor y un respeto, y les dice: ustedes son la iglesia santificada por Cristo Jesús. Pero luego les dice: ya no les voy a hablar como espirituales, sino como carnales. Se va a lo contundente después de reconocer lo espiritual que había en ellos. Pero él sabía cuál era el objetivo central del cristianismo. Él lo sabía y lo expresa. Fíjese lo que dice su Biblia, hermano, en 1 Corintios 1, verso 2. Pablo saluda a la iglesia y les dice así. 1 Corintios 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, en Guadalajara, vamos a decir qué le parece, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué es santificado? Apartado. Tú no eres del mundo, tú eres de Cristo. Que eso nos quede claro, ¿verdad? Les dice: ¿llamados a qué, mi hermano? ¿Me lo puede decir en voz alta? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quieres saber cuál es el objetivo central, mi hermano, del cristianismo? Es una vida de santidad en Cristo, siendo Cristo mismo nuestro único destino. ¿Está de acuerdo o no? ¿Cuántos tienen esta vida centrada en Cristo? Yo la quiero tener, la quiero terminar así. Repito, el objetivo del cristianismo es una vida de santidad en Cristo, siendo Cristo mismo nuestro único destino. Estamos en un tiempo, mi hermano, en el que debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe a descubrir toda tendencia oculta, con la que podríamos estar viviendo y tratando de ser cristianos a la vez que acomodamos lo carnal a lo espiritual. Eso no debe de ser. Los cristianos de la iglesia de Corinto necesitaban despojarse totalmente de su naturaleza carnal, pero totalmente, ya que ésta trataba siempre de atarlos nuevamente a sus costumbres pasadas. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Les dice Pablo: todo esto muchos de ustedes lo eran. Fíjese todo lo que había ahí. Se los dice en 1 Corintios 6, 9 y 10. Tú puedes decirme: Julio, yo he dejado atrás todo eso. Yo he nacido de nuevo. Dale gracias a Dios. Guárdate alejándote de todo lo que quiera atraparte. Pon límites. Uno de los hermanos que también vino el domingo a platicar conmigo, yo pienso que cada uno de mis amigos aquí, como Chuy García, Chuy Mariscal, Pastor Toño Ortiz, Chava Pardo, todos ellos podrían platicar muchas experiencias similares de gente que viene y comparte con nosotros, no para exponerlo, pero un hombre que vino llorando conmigo el domingo diciéndome: Julio, no puedo dejar la pornografía, ¿qué hago? Y llorando, yo le decía a él: corta todos esos contactos que te envían toda esa porquería. Mándales un correo donde les digas: no quiero volver a saber de ustedes, que le mandan cosas. Pon límites, pon un cerco. Tenemos que hacer cercos sanitarios, ¿no es así? ¿Por qué no los hacemos también espirituales, verdad? Hay que ser determinados en medio de estos tiempos, hermanos. Si no eres determinado, nos van a comer el mandado, ¿sí o no? Si no te determinas, te comen el mandado, como bien decimos en México, ¿verdad? La tendencia del enemigo es que vuelvas a estar atado a aquello de lo que Cristo te libró. Eso les decía Pablo a los de Corinto. Mucho de estos pecados ustedes lo eran, pero les dice: pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo, manténganse así. Les dice en el verso 11 y 12 de 1 Corintios 6. Ya fueron eso, pero ahora ya han sido lavados. Permanezcan así. Sean celosos de lo que Cristo ha hecho en ustedes. Porque la tendencia del enemigo es que vuelvas a estar atado
a aquello de lo que Cristo te libró. Tendencias carnales y también religiosas. Recuerda cuando Israel salió de Egipto. Estoy terminando con este ejemplo. Yo me acuerdo de esa experiencia, mi hermano, de cuando Israel salió de Egipto. Mire, salieron alabando a Dios, salieron exaltándolo por la libertad grandiosa. ¿Cómo es que Dios pudo vencer con las 10 plagas al faraón y a todo Egipto? Sale Israel libre, pero cuando llegan al monte donde Dios le habría de dar la ley a Moisés, de buenas a primeras se hacen un becerro de oro y lo adoran, y dicen que es fiesta para Jehová, revolviendo, acomodando, mejor dicho, lo espiritual con lo carnal. Ese día muchos de los israelitas que decidieron adorar al becerro de oro murieron en ese lugar, murieron ahí. Acomodaron lo carnal a lo espiritual y no lo espiritual a lo espiritual. Tendencias pecaminosas que los arrastraron al pasado. Se acordaron de los cantos de Egipto. Hasta el mismo Josué dijo: oye Moisés, hay una guerra allá abajo. No, no es una guerra, Josué, son cánticos. Tan feos estaban los cánticos que Josué pensó que era una guerra. Imagínese, hermano. El verbo para, del hebreo, lo que Moisés vio que estaban haciendo: orgías y un desenfreno moral terrible, cuando bajó del monte con las tablas en la mano. Por último, mi hermano, leamos juntos para reflexionar en el final de este mensaje, si es tan amable. Vamos a leer juntos 1 Corintios 2, por favor, 6 y 8, 6 al 8. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? ¿Me lo puede decir? Madurez. ¿Cuántos desean alcanzar madurez en Cristo? ¿Todos? Madurez, qué palabra tan retadora, ¿no lo cree? Madurez y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que mueren, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay un versículo muy conocido por todos, que es el versículo que también Pablo escribió a los Corintios, que es 2 Corintios 5:17. ¿Usted lo recuerda? De modo que sí, ¿qué? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Fíjese qué especial significado hay en las palabras de este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto habla de una frescura en la personalidad, con la tendencia que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que es agradar a Dios en todo. ¿Qué es la clave o cuál es la clave, mis hermanos, para ser nueva criatura? Diga conmigo, por último: estar en Cristo. ¿Estar en Cristo es venir a la iglesia? ¿Es escuchar alabanzas? ¿Es cantar? ¿Qué es estar en Cristo? La palabra está en significa o denota posición fija, como construido ahí, reposando ahí. Es decir, si alguno está construido, cimentado, fijo en Cristo, entonces es nueva criatura. Si tú te despegas de la roca, brincas y te vas y luego regresas, eso no es estar en Cristo. No eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dile: Señor Jesús, en esta noche yo quiero de manera determinada permanecer en ti. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Díselo otra vez. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Tú eres la vida.
separado de ti, nada puedo hacer. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Aleluya. Te alabamos a ti, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Dile conmigo otra vez, aquí. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Permanecer en ti, Señor. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Tú eres la vida, separado de ti nada puedo hacer. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Quiero llevar el fruto de tu amor en mi corazón. Ven a hacer tu voluntad en mí, me agradaré. Quiero llevar el fruto de tu amor en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad, ven a hacer tu voluntad en mí, me agradaré. Dale un grito de júbilo, porque Él es el camino a la verdad. Nos regocijamos en ti, Señor. Dile otra vez, permanecer en ti. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Permanecer en ti, Señor. Permanecer en ti, ese es mi anhelo. Todo mi anhelo. Permanecer en ti es mi deseo. Tú eres la vida, tú eres la vida. Separado de ti nada puedo hacer. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Quiero llevar el fruto de tu amor en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad en mí, me agradaré. Quiero llevar el fruto de tu amor en mi corazón. Y el hacer tu voluntad en mí, y el hacer tu voluntad en mí, me agradaré. Alza tus manos y dile: Jesús, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. En mi corazón, Señor, solo en mí estás tú. En mi corazón tú estás,
Señor. Dile, Señor, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Decláralo, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Última vez, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida en mi corazón. Así es, Señor. Tú eres la única verdad al Padre, la única salida, Señor.